Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Damián Gorosito, soy psicólogo. Me acompaña la licenciada Carla Campos, psicóloga. Buenas tardes. Bueno, somos los coordinadores de Tiempo Terapéutico, un equipo interdisciplinario que brinda atención a la discapacidad. Nuestros consultorios están en Aedo, provincia de Buenos Aires, en Argentina, y brindamos el servicio de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, acompañamientos terapéuticos e interconsultas con psiquiatría y neurología. También realizamos orientación a padres y es muy importante porque trabajamos con el abordaje integral de la persona con discapacidad. Correcto. Bueno, queremos agradecer al Centro C+D por la invitación. Nos gustó mucho la propuesta. Agradecemos al doctor Juan Manuel y a todo su equipo. Nos pareció muy interesante el tema de sexualidad y discapacidad. Sí, si nos hubiesen dado a elegir un tema, quizás no hubiésemos elegido este de acuerdo a la modalidad de nuestro trabajo, pero a partir de que nos propusieron hablar de sexualidad y discapacidad, se nos fueron apareciendo diferentes obstáculos y cosas que uno tiene que trabajar en el consultorio y con la familia, en el día a día, que uno, digamos, no la piensa desde la sexualidad y la discapacidad, y hoy dándole, digamos, una mirada desde ese enfoque, ¿no? Cómo uno puede abarcarlo desde allí. Sí, correcto. Comenzamos entonces, bueno, a repasar un poquito en nuestra formación el tema de la sexualidad y a tratar de articularlo con nuestra experiencia en el trabajo con padres en el tema sexualidad. Cabe destacar que nosotros trabajamos con discapacidad intelectual y generalmente con chicos, algunos de los cuales ya son adolescentes y ya se empiezan a ver atravesados por estas temáticas. Trabajamos con autismo, con retraso mental, retrasos en el lenguaje, así que bueno, esa es un poquito la población con la que nosotros trabajamos. Bueno, muy bien. Entonces armamos unos temas para empezar a abordar el tema. En primer lugar, vamos a estar hablando de la construcción social de la sexualidad. Para ello vamos a hablar en un primer momento de la diferencia entre la necesidad y la demanda. Ya lo vamos a estar viendo todo esto. Para llegar luego a ver cómo se construye un sujeto humano, la constitución subjetiva del niño. En un segundo momento vamos a estar diferenciando sexualidad y genitalidad. Para ello vamos a usar el concepto de pulsión parcial y además vamos a desarrollar distintas fases de desarrollo sexual a través del cual la persona va atravesando a medida que va creciendo. Luego vamos a continuar con el concepto de lo público y lo privado en discapacidad, para finalizar con la sexualidad y la discapacidad, abordándolo no solo desde el consultorio, sino desde un enfoque más social y también en relación a la educación. Muy bien, comenzamos entonces con el primer tema, la construcción social de la sexualidad. Bueno, ya de por sí el tema lo que plantea es que la sexualidad no es algo intrínseco, algo natural en el ser humano, sino que es algo que se va construyendo socialmente. Para ello vamos a comenzar diferenciando dos conceptos, la necesidad y la demanda. Vamos a utilizar conceptos de Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, que dedicó una gran parte de su obra a reinventar o actualizar la obra de Sigmund Freud. Bueno, comenzamos entonces con el grafo. Vamos a analizar lo que Lacan llamó el grafo del deseo, fundamental para entender el pasaje de estos conceptos que vamos a introducir de la necesidad a la demanda. Allí en el gráfico donde ustedes ven el triángulo en el margen inferior derecho, es lo que Lacan llamó el cachorro humano
o el pedazo de carne, siendo un poco más crudo. ¿Qué significa esto? El ser humano antes de ser sumergido en el mundo del lenguaje, o sea, el ser humano tal y cual como viene al mundo, llamémosle. Estamos en este momento en la etapa de la necesidad. ¿Por qué la necesidad? Porque se habla de necesidad biológica, justamente previo al lenguaje. No hay todavía una conciencia de las otras personas que rodean al chico, sino que ese chico es pura pulsión, concepto que también más adelante vamos a desarrollar. Más adelante, cuando el chico empieza a interactuar con su madre, atraviesa esta necesidad del chico, esta necesidad biológica, la cadena significante. Esto es el lenguaje propiamente dicho, que es brindado por un otro. Todo esto se ve en el gráfico. En el margen superior derecho, eso que parece una P, es en realidad una A, que es autre, que significa otro en francés. Y ahí ven donde está la S', la cadena significante que atraviesa la necesidad del chico, convirtiéndolo en demanda. ¿Qué significa esto? Que en un principio, por ejemplo, el niño llora porque tiene hambre. Eso sería una necesidad. Ahora bien, la madre empieza a darle significado, empieza a darle un sentido, empieza a interpretar ese llanto y a ponerlo en palabras, y es allí donde dice, bueno, el chico quiere tomar la teta. Discúlpame, Damián. Sí. Yo creo que ahí, digamos, el niño llora y la madre interpreta que quiere tomar la teta. El niño puede llorar por otras cuestiones, objetivamente, y ella le da un sentido particular a ese llanto. Podríamos decir entonces que el chico llora y ella significa que tiene hambre. Correcto. Entonces pasa ese ser viviente de tener una necesidad, cual fuera, y esta necesidad se manifiesta a través del llanto. Pero la madre, más allá, digamos, de darle, digamos, lo que ella cree que el chico necesita, ¿no? Que este cuerpo biológico necesita, además de eso le otorga un sentido. Tiene hambre. Correcto. Me necesita, ¿no? Correcto. Porque necesita a la mamá, le necesita dar el pecho, ¿no? Entonces ya ahí le otorga un sentido y le pone palabras a esto que era una manifestación desde el cuerpo, ¿no? Una mera manifestación corporal, le pone palabras, entonces ya pasa a ser un ser, digamos, atravesado por las significaciones de la madre, por el lenguaje materno. Correcto, y a partir de ahí ya se retroalimenta, o sea que una vez que la madre interpreta y construye el sentido de que el llanto del niño significa quiero la teta, luego efectivamente el niño va a llorar de modo tal que la madre lo entienda para darle la teta, o sea ya el chico va a llorar porque quiere la teta, o sea se termina construyendo y creando un significado. A partir de una necesidad biológica, justamente, se crea esta demanda concreta, que la demanda siempre es a alguien, en este caso a la madre. Seguimos el recorrido, entonces, partiendo del triángulo, pasa la necesidad por el otro, por los significados del otro, por la cadena significante, se convierte en demanda, y en el grafo de Lacan, como ven la curva, que la misma curva vuelve a pasar de vuelta por la línea horizontal que representa la cadena significante. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa dos veces? Porque lo que Lacan dice es que este lenguaje o estas palabras, estas herramientas simbólicas que nos da el otro para hablar de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, de nuestro cuerpo, nunca alcanzan para cubrir del todo verdaderamente qué es lo que nos pasa, digamos. O sea, se nos dan herramientas para decir, bueno, me pasa tal problema, tengo hambre, etcétera, etcétera, pero eso nunca alcanza. Siempre hay un resto, que es el cuerpo propiamente dicho, la carne, digamos, que no puede ser del todo atrapado por la palabra. Bueno, ¿y cuál es el resultado de eso, Carla? Un sujeto que, como vemos en el gráfico, es un sujeto dividido por el lenguaje. Lo que recién hablaba Damián, también se podría explicar como hay una acción retroactiva, ¿no? Dijimos que
el ser viviente, digamos, tiene manifestaciones a nivel del cuerpo, la madre las significa, entonces retroactivamente el niño significa, digamos, estas sensaciones corporales a partir del significado que le da la madre. Entonces hay un cuerpo ahí también dividido por el lenguaje. Sí, es interesante pensarlo en relación a la discapacidad, porque si ya en una constitución subjetiva, ya de por sí, hay un desfasaje. Claro, las herramientas simbólicas no alcanzan para cubrir todo lo que es el cuerpo. Siempre hay una distancia entre el cuerpo real y aquel lenguaje que nos es dado por el otro. Lo que podemos decir que el lenguaje en realidad no alcanza para decir todo acerca de este cuerpo. Exacto. Entonces, en la discapacidad, precisamente, y como nosotros vemos acá en el consultorio diariamente, hay niños en los que no aparece, digamos, el lenguaje, no adquirieron el lenguaje. Entonces, más marcado está esto, un cuerpo, ¿no? Donde no hay un lenguaje que le venga a dar significaciones. Correcto. Y bueno, hablamos del segundo tema de la construcción social de la sexualidad. Vamos a hablar de la constitución subjetiva. Vamos a seguir con el mismo autor, con Jacques Lacan, hablando de dos conceptos, alienación y separación. La alienación es básicamente todo lo explicado anteriormente, cómo el cachorro humano, el ser viviente, se va construyendo como sujeto a partir de ser alojado en un otro materno, de ser alojado en el otro, de que toma como herramientas los recursos simbólicos y lingüísticos que le son brindados por el otro. Entonces eso ya fue bastante desarrollado en el punto anterior. Ahora bien, eso no es todo. Hay una segunda instancia, un segundo movimiento necesario para la construcción subjetiva, que es la separación. Una vez que el chico logra dominar y logra ser alojado por todo este lugar que el otro le brinda, debe en un momento separarse, porque si no, digamos, seríamos todos unas copias de nuestros padres, o sea, no habría justamente diferencia subjetiva. Entonces, una vez que está la separación, empieza a verse lo que es propio de ese sujeto, diferenciándose justamente del otro, y bueno, y eso es lo que da obviamente que el ser humano sea tan rico, porque uno obviamente no se queda solamente con los recursos que uno adquirió en su propia casa o en su propia familia de origen, sino que luego al separarse explora el mundo, digamos, y empieza a tener otro tipo de herramientas. Decimos que las dos operaciones son necesarias. Sí, totalmente. Sí, esto se ve también en el trabajo clínico. Se ve cuando no hay separación, se ve cuando el chico... Ni siquiera hay alienación. Claro, exactamente. Ni siquiera hay un sostén, exactamente, digamos, por parte, digamos, de la madre en este caso. En lo que es la observación clínica, no hay alienación cuando generalmente hay una madre de características abandónicas que no supo alojar a este chico, y muchas veces este chico está por fuera de lo que es el lenguaje, en un estado todavía más primitivo. Y se ve que no hay separación cuando el chico está completamente asfixiado por una madre gigante que lo devora, digamos, como se dice. Completamente identificado, ¿no? Exactamente, sin ninguna capacidad de realizar una producción propia. De diferenciarse, exacto, ¿no? de algún rasgo, digamos, subjetivo de este niño. Sí, y todo esto obviamente genera mucha angustia en el chico. Bueno, en definitiva, ¿para qué introducimos estos primeros conceptos? Para que quede claro, digamos, que la sexualidad humana se va construyendo como se construye el propio sujeto. Sí, totalmente. O sea, no escapa la construcción subjetiva al plano sexual. Obviamente, la sexualidad también se va construyendo en base a
dichos, muchas veces lamentablemente en base a mitos, en base a lo que uno va aprendiendo. O sea, en definitiva, la sexualidad, lo vamos a ver en el siguiente paso, es distinta a la genitalidad. Y discúlpame, Damián, esto de que hablábamos de cómo se construye el sujeto en relación a lo corporal y al lenguaje. Y en la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de este desfasaje entre las manifestaciones corporales y el lenguaje, digamos, ahí atravesándolo, dándole un significado propio, también pasa esto en la sexualidad, ¿no? Donde hay un sujeto, cualquiera, digamos, todos nosotros, una persona con o sin discapacidad, no importa quién fuera, ¿no? Que tiene manifestaciones, sensaciones corporales, y en una primera instancia, digamos, no tiene toda la información necesaria para darle un significado a eso que pasa por el cuerpo. Así como se construye el sujeto teniendo, digamos, manifestaciones corporales de las cuales no les puede dar un nombre, esto mismo pasa en la sexualidad. Por eso se dice que el acceso a la sexualidad es traumático de por sí para todos. Correcto. Es muy famoso un caso de Freud, que era un chico que desarrolló una fobia a la edad de 4 años aproximadamente, el pequeño Hans, en donde, Hans en un momento tiene una primera erección y se asusta de esta primera erección. ¿Por qué? Justamente por la ausencia de elementos simbólicos para entender qué era lo que le pasaba. En ese sentido, el cuerpo propio era entendido como ajeno. El cuerpo propio, a través de una manifestación que él hasta ese momento no podía procesar ni poner en palabras, dice, bueno, ¿esto qué es? Digamos. Que, pasa, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de cabeza, un dolor de panza, que no sabe lo que es, uno que siente, se asusta, siente algo extraño, algo raro, que no puede poner en palabras, no sabe lo que le pasa. Bueno, esto también pasa con la sexualidad. Tiene que estar la palabra mediando. La palabra crea sexualidad. Entonces, ya es pertinente pasar al siguiente punto, en donde justamente vamos a desarrollar mejor este concepto, que es la diferencia entre la sexualidad y la genitalidad. Bueno, para ello nos vamos a tomar algunos conceptos. ¿Qué es la pulsión y qué son las pulsiones parciales? Bueno, la pulsión es aquello que motiva, aquello que pulsa justamente a que la persona o el sujeto quiera interactuar con un objeto, ¿sí? O sea, la pulsión es lo que hace que, por ejemplo, yo tenga ganas de ir a tomar un café, que tenga ganas de ir a servirme una taza. La pulsión justamente no es algo solamente del orden de la necesidad biológica, sino que, como vimos antes, está atravesada por la cultura. O sea, es una manifestación que me impulsa, un estímulo interno que me impulsa a querer conectarme o interactuar con un objeto, con una persona, y ese impulso está moldeado, atravesado justamente por la cultura. Se distingue la pulsión de las pulsiones parciales porque las pulsiones parciales son previas a esta pulsión. La pulsión parcial es caótica. La pulsión parcial, si tenemos que hacer el paralelismo con el dibujo, la pulsión parcial estaría en la etapa del garabato y la pulsión ya conformada empezamos a verla en los chicos cuando pueden empezar a hacer círculos y figuras de cierre, formas que empiezan a mostrar que hay un orden, que hay un envasamiento, digamos, un continente y un contenido. La pulsión parcial entonces es caótica, no se puede nombrar. Está siempre relacionada con una zona que se llama zona erógena. Correcto. Donde la misma pulsión se satisface. Exactamente. La persona no la puede poner en palabras, es algo ajeno para la persona. Y bueno, estas pulsiones vamos a ir viendo cómo poco a poco se van desarrollando hasta reunirse
en la genitalidad, que más o menos termina de poner orden en todo este caos pulsional con el que llega el bebé al mundo. Para ello tomamos las fases del desarrollo sexual desarrolladas por Karl Abraham, psicoanalista alemán, discípulo de Freud, en donde se dice que el bebé empieza siendo perverso y polimorfo. No hay que asustarse por la palabra perverso. Lo que quiere decir perverso es que, digamos, su sexualidad no está centralizada en la parte genital, sino que, como decía Carla, todo su cuerpo tiene distintas zonas erógenas a través de las cuales el chico siente algún tipo de placer. No hay una unificación. Exactamente. Hablamos de zonas aisladas y recortadas de este cuerpo, ¿no? Que luego, digamos, se va a producir la unificación, pero por eso, digamos, lleva todo un proceso a través de diferentes etapas. Correcto. Estas etapas uno las ve, digamos, secuenciadas, pero en la realidad del sujeto que va creciendo pueden superponerse. Exactamente. Entonces perverso y polimorfo justamente por todo esto de las distintas zonas erógenas que están en juego y que hasta el momento de la genitalidad no van a estar centralizadas, sino que están dispersas. Bueno, en primer lugar, Abraham localiza la etapa oral aproximadamente, esto no es ciencia cierta, sino que aproximadamente entre los 0 y los 2 años. Bueno, Carla, ¿cuándo podemos localizar esta etapa? ¿A partir de qué manifestaciones del chico aproximadamente? En la vida cotidiana vemos a un bebé, digamos, que se alimenta a través del pecho, que se lleva los objetos a conocer a la boca, que conoce a través de esta zona erógena. Correcto, sí. Es una primera zona erógena que tiene como función apuntalar al chico a cumplir las funciones más básicas de vida, la función nutritiva, alimentaria, de poder alimentarse del pecho de la madre. Pero que no obstante, en un momento ya deja de cumplir solamente una función de alimento y el chico ya por placer y por exploración comienza también a llevarse distintos objetos a la boca. Podemos decir que hay un goce. Sí, totalmente. Un goce allí. Sí. Bueno, en una segunda fase ubicamos la etapa anal a partir de los 2 años hasta los 4 años aproximadamente. Que muchas veces coincide con el control de esfínteres, con la curiosidad de los niños por las haces. Correcto. Acá también tiene mucha importancia lo que es lo sólido y lo líquido. Empiezan justamente en los dibujos de los chicos estas primeras dibujos de contorno, de darle como un cierre a figuras que antes eran caóticas. Son muy comunes en los chicos los juegos de sacar y poner, o de, como está en la imagen, de usar como plastilina. De retener, precisamente, porque hay un control de esfínteres, digamos, y este placer en poder retener y sacar también a través del cuerpo, como así lo hacen proyectivamente con el juego, como decía Damián, con elementos como la plastilina o las bolitas, haciendo trasvasamiento, también lo hacen con su propio cuerpo en retener y luego, digamos, hacer sus necesidades. Sí, correcto. Además, otra cosa importante de esta etapa es que ya hay un fuerte contenido comunicativo y social. Ya el chico en esta etapa asocia el hacer caca con darle algo a la madre, como darle un regalo, llamémosle, o cumplir con lo que había que hacer. Entonces acá ya el chico empieza a tener simbólicamente el contenido de darle algo al otro, de desprenderme de algo propio para dárselo al otro. ¿Cómo se va dando esta conjunción entre lo real del cuerpo y del jugar, digamos, con algo simbólico, con algo más abstracto? Exactamente.
Luego se pasa a una etapa fálica entre los 4 y 5 años aproximadamente. Es una etapa que es rápidamente reprimida por la cultura, obviamente, porque quizás el chico pueda haber una intencionalidad de llevarse la mano a sus partes íntimas, lo que es esperable que la madre le diga que eso no se hace, por lo cual esta fase generalmente dura poco. Hay una curiosidad también del chico acerca de su propio sexo y el sexo ajeno. Es común alguna que otra pregunta de dónde vienen los bebés, cómo nacen los bebés. Pero bueno, esta fase suele sobreponerse también con la etapa anal y están bastante mezcladas las dos. Y donde en el juego podemos ver donde se marca una diferencia ya a esta edad de qué juegos realizan las nenas y qué juegos realizan los varones, como una definición de los roles. Exactamente. Bueno, se entra luego en un periodo de latencia a partir de los 5 o 6 años y hasta el inicio de la pubertad. O sea, es una etapa bastante amplia en donde, si todo sale bien y el chico puede ingresar a la cultura, digamos, reprime una gran parte de sus instintos sexuales o de su otro tipo de pulsiones y coloca toda esa energía o libido al servicio de la educación, de aprender los modales culturalmente aceptados, de conseguir logros académicos, logros en el colegio, de estudiar para el colegio, rendir bien las materias. El juego, ni hablar desde ya, es otro de las actividades depositarias de toda esta energía que el chico de ahora en adelante va a usar para desarrollarse culturalmente. Y muy a diferencia de la etapa anterior, digamos, donde había un claro interés por lo genital, aparece la vergüenza, el pudor, el asco. Exactamente. Y bueno, por último, la genitalidad, que comienza en la pubertad. Todas estas pulsiones parciales que hasta ahora estuvieron más o menos dando vueltas, terminan de unificarse, llamémosle, o quedar bajo la primacía total, o sea, ya tiene una fuerte primacía la genitalidad, al servicio del encuentro sexual o bueno, de la reproducción. Esto no quiere decir que todas las pulsiones quedan completamente sepultadas, siguen subsistiendo, pero bueno, como dije anteriormente, la primacía de la genitalidad es fuerte, bien notoria. Y ahí en lugar del goce que generaba cada pulsión parcial, podemos hablar ya del placer, ¿no? Y del placer del encuentro con un otro sexo, en el caso de heterosexual o con un otro del mismo sexo. Exactamente. Bueno, ¿para qué trajimos todos estos conceptos? Entonces vamos a relacionarlos ahora con una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad con las que nosotros trabajamos muchas veces, chicos adolescentes, que a veces uno observa que pueden llegar a estar demorados o fijados, particularmente alguna de las fases más bien primitivas. Por ejemplo, chicos de 15, 16 años que se llevan cosas a la boca, que conocen las cosas a través de la boca, con una tendencia a morder, a chupar. Otro tipo de chicos fijados en algún tipo de juego de encastre o de meter y de sacar, también chicos ya más grandes, digamos, que ya tendrían que haber superado ese tipo de interés, digamos, y que todavía siguen teniendo una fuerte justamente pulsión a desarrollar ese tipo de actividades. ¿Qué pasa entonces con los padres, los tutores de este chico? Bueno, generalmente niegan la existencia de una sexualidad en el chico, pero ¿por qué? Justamente porque entienden que la sexualidad es la genitalidad. Entonces es como que dicen, bueno, si mi hijo no va a poder tener un coito, llamémosle. Una sexualidad plena. Exactamente, bueno, entonces él no siente nada, no tiene ningún tipo de sexualidad. Bueno, esto no es así. Hay una sexualidad, el tema es que no está unificada bajo la genitalidad. Lo que uno tiene que ir haciendo para que este chico pueda desarrollarse por las fases esperadas es brindar las herramientas a esta familia
para que el chico, bueno, amplíe sus intereses. O sea, el chico conoce todo a través de la boca. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestros consultorios, a través de terapia ocupacional, por ejemplo, para que sus otros sentidos empiecen a tener un sentido para él, empiecen a tener una función para él, y pueda también conocer a través de sus otros sentidos? ¿Qué buscamos con esto? Que el chico no quede fijado en una etapa determinada del desarrollo. Que no se restrinja y que pueda adquirir un abanico más amplio de posibilidades. Sí, otro de los temas que puede pasar es que un chico adolescente con algún tipo de retraso, con algún tipo de autismo, puede tener efectivamente, por ejemplo, una erección. Pero esto es lo que hablábamos antes. Esa erección no va a estar simbolizada, no va a haber un sentido de un para qué, no va a haber una comprensión o una interiorización de, bueno, me pasa esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué es esto? O sea, lo que hablamos es que en la construcción de la sexualidad hay un desfasaje. Entonces lo que queremos transmitirles a ustedes es que es mucho más grande el desfasaje cuando un niño, un adolescente, una persona, tiene una discapacidad. Exactamente. Sí, además por el entorno tampoco le habla al chico. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos, chicos con autismo que tienen un canal de comunicación vía imágenes, por ejemplo, porque bueno, no se comunican mediante lenguaje hablado, entonces lo que se usa es el sistema PEX, sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Y bueno, y su propio cuerpo tiene que estar, digamos, dentro de las imágenes, dentro de los comunicadores y los pictogramas con los que se trabaja con el chico. Mucho más chicos adolescentes que hormonalmente están desarrollados y, como decíamos antes, este cuerpo que ellos no conocen, que es ajeno para ellos, los asusta, los angustia, los pone impulsivos, los pone nerviosos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, empezar a poner en pictograma, este así es tu como cuerpo. le adaptamos, digamos, contenidos de la vida cotidiana, también adaptar contenidos de índole de la educación sexual, ¿no? Exactamente. Y en relación a lo que decía Damián antes, era esto de, bueno, de ver a estas personas, ya también cuando son adultas, estas personas con cierta discapacidad, de verlas como eternos niños, ¿no? Uh-huh. Digamos, diferentes a los demás, y no son diferentes porque tienen las mismas necesidades físicas y psicológicas que el resto, ¿no? Que el resto de las personas, y necesitan, digamos, apoyo y, por ejemplo, en este caso, como hablaba Damián de la comunicación a través de las imágenes, también de adaptarle en relación a estos contenidos de la educación sexual. Sí, el concepto de lo público y lo privado también. Muchas veces la sexualidad de estos chicos es como que todo tiene que ser público, digamos. Se suele colocar a la persona con discapacidad en una posición de que hay que controlarle todo porque si no se enferma, o si no esto, o si no lo otro. Y no, como cualquier persona necesita su momento privado, necesita su encuadre, de decir, bueno, esto se hace en el baño, esto tenés que hacerlo en determinado momento, cuando no hay nadie, cuando estás solo, y sobre todo la no invasión de los propios padres. La intimidad. Exactamente, la intimidad. Bueno, y en conclusión, estos son los puntos más importantes con los que nosotros trabajamos en nuestros consultorios en lo que es, insistimos, discapacidad intelectual. Si tenemos que hacer para cerrar ya hablando propiamente de lo que es sexualidad y discapacidad propiamente dicho, algún tipo de conclusión que podemos empezar a esbozar es, bueno, obviamente las personas con discapacidad, como todas las personas, tienen una sexualidad que se construyó también socialmente, pero ¿qué es lo que sentimos nosotros? Que no se brindaron las herramientas desde el entorno muchas veces que deberían haberse brindado. Está como este tabú, como este mito de que con las personas con discapacidad de esto no se habla, que esto no se hace. Hay chicos adolescentes en instituciones que nosotros hemos trabajado en donde no se las ha fomentado quizás conocer su propio cuerpo en un lugar privado como corresponde. Muchas veces los chicos están así en público, digamos,
tocando su propio cuerpo sin ningún tipo de guía o de encuadre, decir, bueno, esto lo tenés que hacer en el baño, porque, bueno, total, como el chico, digamos, como si el cuerpo del chico no fuera algo propio de él, digamos, y de su intimidad. Claro, exactamente, como diciendo, bueno, pobrecito, es un chico con retraso, tenés que dejarlo. No, bueno, uno tiene que hacer que ese chico tenga conciencia de su propio cuerpo y insertarlos en la cultura, así como se trabaja fuertemente en Argentina a través de la inclusión social en las escuelas. Bueno, incluirlos socialmente es a partir, digamos, de todos los aspectos y, digamos, y en todos los espacios de la cultura y de la sociedad, ¿no? Y esto tiene que ver, digamos, uno tiene incorporado qué es lo público y lo privado, ¿no? Que me pertenece a mí y que puedo compartir con el otro y sociabilizar, ¿no? Y esto, digamos, precisamente como hay, ellos tienen ciertas limitaciones, necesitan el apoyo de un otro para guiarse. correcto. Así que bueno, esta fue nuestra ponencia. Esperamos que les haya gustado. Bueno, vamos a estar en línea seguramente cuando terminen de ver el video para que nos realicen las preguntas que quieran. Esperamos desde nuestra experiencia haber podido brindar nuestro aporte para todos ustedes allá. Así que bueno, estamos encantados de poder abrir un nuevo canal de comunicación y estar al servicio de ustedes para lo que necesiten. Así que queremos agradecerles y vamos a despedirnos con un hasta luego.